Bienvenidos y bienvenidas a la tercera masterclass de febrero en este proyecto de presentar a los nuevos y las nuevas instructoras e instructores en la escuela. Así que hoy es el turno de Juliana, que en realidad ni siquiera es que sea una nueva instructora, porque hace rato que trabajamos juntos, tanto dando formaciones como dando consultas y sesiones. Así que es una carita ya repetida y ya la conocen y saben cuál es nuestra dinámica. Sin embargo, hoy es por fin la presentación oficial de ella como instructora del área de astrología. Así que hoy nos va a deleitar con una máster con un montón de contenido interesante. La quiero mucho, es una muy buena amiga y siempre tenemos conversaciones muy acuarianas en general. Eh, Me divierto mucho con ella y me pone muy feliz que esté con nosotros hoy. Yo, como siempre, en este caso voy a estar de moderador, voy a ver sus preguntas, transmitírselas a ella, ayudarla simplemente y entrar cuando quiera hacer alguna acotación que mi espíritu acuariano me pida. Julie, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, por acá todo tranqui, como dice Ara, volviendo, feliz de volver a dar clases de astrología en el marco de VIA. Nosotros, como Ara mencionaba, ya estuvimos dando formaciones de varios tipos de astrología. Ahora que me acuerdo, arrancamos con Lilith y las lunas, ¿te acordás? Sí, cuando todavía podía Estuvo bueno. nombrarla. Ah, es verdad, cuando no estaba prohibido, cuando no era tabú. Sigue Pero cayendo bueno, gente. pasó un tiempo largo de eso y acá estamos de vuelta. Ahora tal vez desde una perspectiva, como el título lo dice, de la máster, ¿no? Más básica, en un camino más de inicio hacia la astrología, específicamente en el marco de una astrología más natal, ¿sí? Así que bueno, decime Ara y comenzamos. Nada, voy a desaparecer y voy a cederle el espacio a Julie para que haga su magia. Y no se vayan, que además de que la van a pasar súper bien, después tenemos noticias acerca de también una formación inicial en astrología, junto a este combo de clases de tarot y clases de astrobotánica, donde tanto los instructores como yo vamos a estar participando. Así que en un ratito les contamos lo que se viene. Me voy a silenciar y Julie, es todo tuyo, puedes compartir y hacer todo lo que quieras. Genial. Comienzo entonces a compartir pantalla. Denme un segundo. Mientras tanto, para los que tal vez no me vieron nunca, me presento muy brevemente. Ya dijo Ara, ¿no? Que trabajamos juntos hace un tiempo largo. Claramente soy astróloga, hace más de 7 años, ya, de hecho casi 10, indagando de a poco en el camino de la astrología y después más profesionalmente. También soy tarotista, espiritista, Viantis, ¿sí? Así que, bueno, entre otros tantos intereses, trabajadora social, pero eso va más por otro camino, supongo. Así que vamos a comenzar con este sendero de inicio en el recorrido hacia las estrellas, para comprender una astrología natal, en principio, desde una perspectiva básica. Si ustedes ya tienen conocimiento de astrología, esto les va a ser útil a modo de repaso, ¿sí? Y a modo tal vez de abrirles nuevas puertas de reflexión acerca de la astrología natal. Y si ustedes no entienden absolutamente nada de astrología, que es completamente válido, la idea es un poco arrancar desde cero. Esta es una masterclass que va a durar 45 minutos, entonces no es para profundizar y quitarnos absolutamente todas las dudas que tengamos acerca de la carta natal o la astrología, sino que justamente es una puerta abierta para iniciar y seguramente para sembrar más preguntas y más dudas que respuestas. Y es que de eso se trata la astrología, ¿sí? De una constante pregunta dirigida hacia uno mismo en principio y luego hacia el entorno. Siempre vamos a entender la astrología similar al tarot, que Lucho estuvo hablando de eso en una de estas masterclass que estuvo dando, eh, como un espejo, ¿no? Hay una lógica espejada con los astros en este sentido.
Entonces, cuando nosotros hablamos, y ya hicimos un spoiler de esto en el vivo, que hicimos hace poco con Ana, de cuál es la función de la astrología, bueno, podríamos hablar de muchas funciones, claramente que no hay una sola, habrá tantas como astrólogos y como consultantes aparezcan en nuestro camino, ¿no? Pero desde esta perspectiva y en un inicio lo vamos a pensar como la astrología nos permite interpretar el vínculo que existe entre la humanidad y los astros a través de diversas herramientas. Nosotros acá vamos a estar hablando de una astrología natal, que es justamente una de las propuestas que la astrología como arte y como ciencia nos propone, ¿sí? La astrología natal es la base de todo porque justamente comienza a indagar en el sí mismo, ¿sí? En el mundo interno de uno como consultante, como interesado en la astrología o como astrólogo, para luego tal vez sí utilizar otras herramientas que lo vinculen más con el mundo o con el movimiento constante también de la realidad y del universo, pero la carta natal es la única, digamos, que no cambia, ¿no? Que permanece siempre igual. La carta natal es esa imagen, esa fotografía del cielo en el momento exacto en el que uno nace. Por eso desde ya los animo a tener a mano su fecha de nacimiento, hora exacta de nacimiento, muy importante, y lugar de nacimiento, provincia, localidad, para poder realizar sus cartas natales, ¿sí? Esta imagen, esta fotografía del cielo que se congela al momento del nacimiento de uno, va a funcionar como este espejo del que hablábamos, donde vamos a observar nuestra naturaleza esencial, ¿sí? Y como siempre, yo remarco, porque a veces aparece esta confusión, con la astrología, la idea no es conocer el cielo, entender los planetas, entender las estrellas, entender la luna y el sol como luminarias, les llamamos en astrología. Ese es un trabajo más astronómico, todo astrólogo debe comprender un poco de astronomía, pero a nosotros lo que nos va a interesar es la humanidad como sujeto del que parte la interpretación de esos astros, ¿sí? Entonces hablamos por eso del vínculo entre el arriba y el abajo, entre el cielo y nuestra existencia terrena, para poder sacar de ahí mayor entendimiento, mayor claridad acerca de nuestra realidad y también ciertas herramientas para ir transformando y gestionando nuestra vida de la mejor forma posible para nosotros. Entonces, en principio eso, vamos a hablar de cómo nosotros nos vinculamos con las estrellas o cómo nos entendemos a través de las estrellas, ¿sí? Entonces, antes que nada, ¿qué es la carta natal? Bueno, recién les hice un pequeño spoiler y acá les dejo la imagen de una carta natal de una persona que me gusta mucho, que es Kurt Cobain. En el momento en el que estaba armando las diapositivas dije, ¿qué carta natal pongo? Bueno, la de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. ¿Por algún tema en particular? No, porque en ese momento me surgió. Bueno, ahí hay mensajitos en el chat que ahora me estará mencionando si son preguntas o dudas o algo por el estilo. Entonces, la carta natal es esta imagen que hacemos del cielo al momento exacto de nuestro nacimiento y que permanece, entre comillas, fija por toda nuestra historia y toda nuestra vida. Es decir, tu carta natal siempre va a ser la misma y para vos entenderte a través de la astrología, siempre vas a estar volviendo a tu carta natal, ¿sí? Entonces, vamos a pensar acerca de cuáles son las perspectivas astrológicas que tenemos disponibles para entender la carta natal. Esta es una pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? Entonces, en este mandala, en esta fotografía del cielo al momento de nuestro nacimiento, vamos a descubrir cómo funciona nuestra psiquis o cómo se va a dar nuestro destino. Aparece mucho esta idea de mi carta natal me muestra qué me va a pasar en la vida, me muestra sucesos que pueden surgir, me muestra relaciones, personas con las que me voy a encontrar. Es una herramienta que puedo utilizar de forma solo predictiva y es un determinismo, o es más flexible, más móvil, más dinámica. Acá lo vamos a pensar fundamentalmente desde ambas perspectivas. Me entiendo a la vez que gracias a que me entiendo, puedo descubrir cuál es el abanico de posibilidades en mi camino de vida, es decir, en mi destino. Hay quien dice que en la carta natal aparece todo lo que hay a nuestro alrededor, todos los
potenciales vínculos, los potenciales desafíos, las oportunidades, las puertas abiertas, las puertas cerradas, ¿sí? Pero nunca de una manera determinista o para decirnos esto funciona para vos o esto no funciona para vos, sino para proponernos. La carta natal es una propuesta constante, ¿sí? Entonces, en este sentido, les recuerdo, en el primer halo de respiración, la persona está entrando en resonancia con todo lo que sucede en su mundo exterior. Cuando nacemos y respiramos, se genera como ese proceso de tal vez conexión o sí, reflejo en esa realidad en la que estamos como emergiendo repentinamente y que de alguna forma ingresa en nosotros a la vez que nosotros ingresamos en ella, como si fuese un momento perfecto en el que uno está justamente destinado, ¿no?, a nacer. Hay algo de vos, al momento de tu nacimiento, sos la expresión perfecta de un momento universal muy preciso y muy exacto e irrepetible, ¿sí? Por eso nos va a importar tanto esa imagen. Cuando uno conecta con ese primer instante de respiración, que de hecho es un poco traumático, ¿no? Uno nace y hay llanto y hay mucha emocionalidad también alrededor, uno estará para siempre de alguna forma resonando y reflejándose con ese primer momento. Lo que nuevamente no significa que vos estés destinado a una cosa o a la otra, sino que simplemente ese momento que ocurre a nivel universal o a nivel estelar, algo te está contando sobre vos, algo te está contando sobre eso que solo vos viniste a expresar en este mundo. Es como si un pedazo de universo o de realidad estelar o de Dios estuviese expresándose a través tuyo. Entonces, a modo de comprensión, digamos, podemos pensar a la astrología como una especie de código, ¿sí? Como un código que habita dentro nuestro, que habita por fuera nuestro y que nos va a estar mostrando, particularmente la carta natal, todo el potencial que vive en nosotros, como si fuese una semilla. Justamente esto va a ser importante, porque si es una semilla de potencial, es algo que hay que nutrir, que hay que cuidar, que hay que alimentar, que hay que aprender a gestionar para que salga lo mejor de esa planta que es uno, ¿sí? Entonces, nos muestra este abanico de posibilidades y nuestro reto, ¿no?, va a ser desplegarlo a medida que nos hacemos conscientes. Por eso, esta a veces fijación, ¿no?, de algunos astrólogos con hablar tanto del autoconocimiento, porque ese autoconocimiento, ese poner luz y entendimiento sobre uno mismo, es lo que permite la evolución y lo que permite el desarrollo de nuestro potencial, ¿sí? Entonces, a medida que uno va ganando claridad, uno va también ganando gerencia sobre su propio destino. Al final, la carta natal te va a ayudar como herramienta a volverte más dueño de vos mismo y de tu realidad, ¿sí? Algo que nos va a interesar mucho pensar sobre la astrología y sobre la carta natal es que la vamos a entender siempre como con un aspecto vincular. Así como es espejo, es constantemente evolutiva y vincular la carta natal, ¿sí? En el sentido de que, aunque nos va a estar mostrando una realidad interna nuestra, como ya dijimos, refleja algo que está ocurriendo a un nivel universal. Entonces, nos va a mostrar la red en la que nosotros nos insertamos en el mundo y en la que nos desarrollamos en el mundo. Naturalmente, somos seres sociales, ¿no? Somos sujetos insertos en una sociedad y en una realidad, bueno, política, cultural, económica, etcétera, y todo eso va a estar contemplado también dentro de la carta natal. No hablamos de una práctica espiritual individualista, por ejemplo, cuando pensamos en entender nuestra carta natal, porque nos va a estar hablando de cómo nosotros, desde nuestra esencia, nos conectamos con el mundo, ¿sí? La carta natal es un constante ida y vuelta. No se trata solamente de yo, sino de yo en red, yo en comunidad, yo realizando mis aprendizajes de destino a la vez que participo en los aprendizajes de otros, ¿sí? Y viceversa. Entonces, eso nos va a importar mucho.
mucho, mucho, porque a veces también nos vamos a confundir y a pensar que la carta natal es un arte de uno mismo y que tiene que permanecer o en secreto o que solo la responsabilidad es mía sobre mi destino y sobre mi evolución. Y no siempre va a ser así, porque naturalmente, como digo, participamos en un ámbito más grande, ¿sí? De responsabilidad y cooperación compartida, justamente. Entonces, si ustedes no hicieron nunca su carta natal o todavía no la tienen ahí a mano, estoy viendo el chat. Obvio. Bueno, entonces, ¿cómo hago mi carta natal? Ya dije, fecha de nacimiento, hora exacta de nacimiento, lugar de nacimiento. Yo esta información la traigo porque les voy a recomendar particularmente dos páginas que son muy buenas para hacerse la carta natal. No sirve cualquier página, como a veces pensamos, ¿sí? Yo recomiendo las páginas carta-natal.es y astro.com o astrodescent, así se escribe, no sé cómo se pronuncia, porque estas páginas, además de ser muy claras para la persona que está recién iniciando, sobre todo carta-natal.es, tienen mucha información y mucha riqueza. En la segunda página van a encontrar que hay muchos tipos de cartas para hacernos y para explorar, ¿sí? Además, ambas páginas te permiten guardar un montón de cartas natales, no solo la tuya. Y eso para un astrólogo es un recursero inagotable, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué podemos hallar en nuestra carta natal? Ya hablamos de qué podemos hallar a un nivel tal vez simbólico, ¿no? Potencialidades, desafíos, aprendizajes, entendimiento de cómo funciono yo, cómo funciono yo en sociedad, cómo funciona el mundo que me rodea. Pero vamos a hablar puntualmente para empezar a comprender nuestra carta natal, que espero que ustedes se la estén haciendo ahora o la tengan a mano, ¿sí? Que eso va a ser importante para la actividad que tenemos para hacer hoy. Vamos a hablar más a nivel espacial en cómo funciona la carta natal, qué podemos encontrar y cómo la comenzamos a leer, ¿sí? Estos cuatro puntos, a los que yo les llamo las cuatro patas de la astrología, son realmente los conocimientos básicos que cualquier astrólogo tiene que tener para poder hacer una interpretación correcta de una carta natal. En un principio, siempre lo solemos leer separado, ¿no? Primero aprendo los signos, después aprendo los planetas, después las casas y después los aspectos. Pero al momento de leer la carta, lo tenemos que pensar como una coherencia total entre todos estos puntos. Hay algo de una integración de todos estos factores, digamos, para poder tener una lectura más amplia, no una lectura dividida. Pero siempre a modo didáctico, pedagógico, para el aprendizaje, vamos paso por paso. Naturalmente, hoy no vamos a profundizar en todos estos puntos, pero está bueno que ustedes los tengan claros. Entonces, siempre partiendo del punto de referencia, que es el centro, que soy yo, que es la humanidad, que es mi esencia, que es el centro de la carta natal, vamos a poder encontrar signos, planetas, casas y aspectos. Si volvemos un poco acá a la carta de Kurt Cobain, vamos a encontrar que en el centro, que siempre está vacío, aparece la esencia. Alrededor, en este primer círculo, vamos a encontrar números. Esos números son las casas astrológicas, que son áreas de la vida. Ya vamos a hablar de eso. En el segundo círculo vamos a encontrar unos símbolos muy extraños, si nunca los vimos, que son los planetas. Cada planeta, vamos a decir, va a representar como una parte de nuestra personalidad, de nuestra psiquis o un personaje que nos habita, digamos. Y en el tercer círculo vamos a encontrar los signos, ¿sí? Cada uno es de un color diferente porque corresponde a un elemento diferente. Esto se los remarco para que lo tengan en mente a nivel visual. En medio, estas líneas que pueden ir para cualquier lado dependiendo de quién es la carta natal, son los aspectos, o sea, los vínculos entre los planetas. Y obsérvenlo, ténganlo en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a hablar muy brevemente de pueden estar significando estos puntos. Cualquier pregunta, duda, pueden ir escribiendo. Voy rápido para poder decir todo en el tiempo que tenemos, ¿sí? Pero ahora que vamos a las explicaciones más puntuales, vamos un poco más lento.
Lo primero y lo básico, o al menos desde donde yo empiezo siempre a enseñar la astrología, son los signos. Los signos son tradicionalmente o más antiguamente asociados a las constelaciones, ¿sí? Los signos parten de las constelaciones de estrellas, que si ustedes se ponen a pensarlo, no es como lo más lejano. Las estrellas están muy lejos, de hecho las estrellas se llaman estrellas fijas porque aparentemente siempre están en el mismo sitio, son como inamovibles y tienen este sentido de lo eterno, las estrellas, ¿no? Pensándolas también, por ejemplo, desde muchas cosmovisiones, que se las entiende como las estrellas son los ancestros que partieron del mundo terrenal y que llegaron a la elevación. Hay culturas en las que se espera poder algún día llegar a ser una estrella y habitar la bóveda nocturna, ¿no? Es como lo mejor que le puede pasar al alma o al espíritu. Entonces, en este sentido, los signos que parten de estas constelaciones y que en realidad son abstracciones simbólicas y que van a estar representando me deshidraté, cualidades esenciales, ¿sí? Que justamente van a tener este símbolo como de lo eterno, van a tener este símbolo de lo que en principio queremos pensar por fuera de la personalidad individual. Estamos muy acostumbrados a decir yo soy Aries, yo soy Sagitario, yo soy Géminis. En realidad, yo soy un humano intentando expresar la fuerza de Aries o de Géminis. Son energías mucho más abarcativas o fuerzas mucho más abarcativas que la simple personalidad humana. ¿Se entiende? Son cualidades esenciales los signos. Tenemos 12 signos y estos signos, para entenderse, para poder profundizar en ellos, cosa que hoy no vamos a alcanzar a hacer, los podemos empezar como a catalogar dependiendo de sus propias cualidades. Vamos a encontrar que hay 3 modalidades de signos, cardinales, fijos y mutables. Vamos a encontrar que hay 2 polaridades, activos y receptivos o pasivos, ¿sí? Que antiguamente a esto se les llamaba masculinos o femeninos. Y vamos a encontrar que hay 4 elementos. Estos tal vez están más en nuestro diálogo común. Sé que también los compañeros que hicieron las otras masterclasses estuvieron hablando también de elementos. Es también una temática común para quienes estudian magia, por ejemplo, los elementos. Y esto va a ser útil para la práctica que queremos hacer hoy. Los elementos son fuego, tierra, aire y agua. Vamos a tener 3 signos por cada elemento. Los de fuego son Aries, Leo y Sagitario. De tierra tenemos Capricornio, Tauro y Virgo. De aire tenemos Libra, Acuario y Géminis. Y de agua tenemos Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿Este es el orden correcto de los signos? No. Los signos tienen una lógica y un orden específico que es evolutivo, pero eso se aprende en una formación más profunda. Por ahora nos vamos a quedar con esta división por elementos. Los elementos le van a dar una naturaleza particular a cada signo y ahora vamos a hablar de eso. Pero recuerden esto, signos, cualidades esenciales, más allá de la personalidad individual, son fuerzas que luego uno intenta traducir o intenta habitar. Algo que me importa mucho que pensemos de los signos es que son fuerzas dentro de un proceso evolutivo, ¿sí? Que tienen una función esencial, una función que permite la evolución dentro de ese proceso que nos plantea la astrología y que la idea es que nosotros habitemos, ¿no? Y vivenciemos. Entonces, lo primero va a ser esta cualidad esencial a través de los signos. En los planetas, entre los que vamos a contar al Sol y la Luna, aunque no sean estricta y astronómicamente planetas, vamos a encontrar también a Mercurio, Venus y Marte como planetas personales, Júpiter y Saturno como planetas sociales, se les suele decir en astrología, y a Urano, Neptuno y Plutón como planetas transpersonales. ¿Qué van a representar estos planetas? Personajes internos y externos con los que todo el tiempo estamos en contacto, arquetipos que pueden tomar la forma de personajes. Por ejemplo, básico, la luna suele tomar la forma de la madre. Entonces, siempre donde hay madre, hay luna, ¿sí? Como yo materno,
aunque no tenga hijos, como yo materno, como yo nutro, es mi forma de expresar la luna. El sol es el guerrero o el héroe, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy por mis objetivos, cuando yo expreso mi identidad, soy una esencia solar. Estoy expresando el sol. Cuando yo hablo, soy Mercurio. Entonces, tenemos planetas que son personajes y estos personajes, decimos, se van a vestir con lo que plantea el signo, ¿no? El planeta se viste del signo. Y ahí tenemos una luna que se viste de cáncer y se muestra canceriana. Una luna que se viste de Leo y se expresa sí, leoninamente, ¿sí? Entonces, estos personajes que se vistieron con un ropaje en particular van a necesitar un escenario donde actuar. Este escenario van a ser las casas. Las casas son áreas o escenarios de nuestra vida donde ocurren acontecimientos y donde nos desplegamos. Por ejemplo, las relaciones es un área de la vida, el trabajo, la vida cotidiana, la fraternidad, la amistad, la grupalidad, son diferentes escenarios donde se expresan nuestros personajes internos, ¿sí? Y por último, los aspectos nos van a estar hablando de cómo estos personajes internos que nos habitan se relacionan entre sí. Entonces, no es lo mismo que tu madre interna se lleve bien con tu forma de pensar a que tu madre interna se lleve muy mal con tu forma de pensar y de comunicar, ¿no? Y así es como se van generando tensiones internas o facilidades internas. Los aspectos son tal vez la parte más compleja de la carta natal y la más profunda también. Entonces, para terminar de comprender esto, les traigo esta cita que dice, denme un segundo. Para finalizar, considérese la idea de que uno es capaz de mantenerse en el centro de la propia carta, ¿sí? Y visualiza a los planetas tal y como los ve desde allí, desde el centro. Es un concepto no muy distinto al de convertirse en director de orquesta. La esencia de uno es el director que orquesta a los planetas, ¿sí? Entonces, nuestra tarea va a ser llegar a ser consciente de la forma en la que tocamos cada instrumento. Cada planeta es un instrumento que tenemos que aprender a tocar. ¿Para qué? Para generar una canción, una melodía que la idea es que sea armónica. ¿Hay algún instrumento que te esté desafinando? Bueno, ¿cómo lo ajusto, no? Para que suene bien, para que se sume a la melodía, ¿sí? Cada artista, cada instrumento está motivado para tocar la música para la que hemos nacido, ¿no? O la música que escogimos tocar. Esa es la idea. Pensemos nuestra vida como esta canción o esta música que queremos hacer sonar y cada planeta como un instrumento para hacerlo. Entonces, dicho esto, vamos a ir muy brevemente y básicamente por lo que se suele llamar como el triángulo inicial para comprender la carta natal, ¿sí? Esto que siempre cuando nos presentamos decimos, ay, yo soy Sol en Aries, Luna en Tauro, ascendente en Sagitario. Es como un dialecto que lo tenemos bastante como armadito, ¿sí? Entonces, Sol, Luna y Ascendente, pensándolo siempre como un camino evolutivo y espiralado, es decir, cíclico. Hay algo acá de la repetición, hay algo acá de siempre caer en los mismos lugares, que nos suele pasar. Y la pregunta es, cuando caemos a los mismos lugares, ¿desde qué lugar justamente habitamos esos roles o vamos intentando tomar decisiones diferentes para que el resultado sea diferente, ¿no? Ahí va como nosotros vamos descubriéndonos y aprendiendo a desplegar diferentes capas de nosotros mismos, a como a abrirnos y aprender a tocar el instrumento que somos un poco. Entonces, ¿el Sol, la Luna y el ascendente van a ser lugares a los que siempre vamos a volver? Sí. ¿Siempre van a ser los más importantes de la carta? No, pero eso para otra clase, ¿sí? Entonces, siempre vamos a partir desde la Luna. Siempre vamos a partir desde la Luna.
A la luna la vamos a entender como la guardiana de la memoria. La luna es el principio de todo porque, como decíamos, representa a la madre, representa el útero del cual salimos, ¿sí? Representa la familia, representa la memoria ancestral, el árbol del que partimos. Por eso pongo acá una imagen de un árbol. La luna nos anima a preguntarnos, ¿de dónde vengo? ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese lugar del que vengo o con esas raíces? Bueno, lo que pasa es que suelen construir. Paréntesis, si se construye, se puede deconstruir. Suele construir nuestra realidad emocional, ¿sí? La luna nos va a hablar de cómo nosotros construimos nuestra realidad emocional desde nuestra más tierna y primera infancia en base a cómo nos enseñaron a sobrevivir, cómo aprendimos a sobrevivir, cómo aprendimos a nutrirnos, cómo fuimos nutridos, cómo fuimos amados, cómo fuimos criados, justamente, ¿no? Entonces, la luna, vinculada con este pasado, con nuestra historia, con nuestra memoria, nos va a mostrar cómo es nuestra realidad emocional más sensible, más profunda y más inconsciente. La luna es el rostro más inconsciente nuestro y más salvaje, más animal. Tiene que ver con la sensualidad, con la sexualidad, con lo corpóreo. La luna es ahí donde sos bien mamífero y lo único que tenés es instinto y querés sobrevivir en el mundo y buscar, por lo tanto, seguridad emocional. La luna es como aprendimos a estar seguros en un mundo hostil, ¿sí? Y de ahí es que parte el famoso mecanismo lunar. El mecanismo lunar son los mecanismos de defensa que como niños construimos para justamente retornar a un lugar y a un espacio seguro cuando el entorno nos genera miedo, incomodidad, inestabilidad. La luna siempre va a ser ese lugar al que vos volvés para recuperar la seguridad, la paz, el sentimiento de que sos amado. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se vuelve una respuesta mecánica a la que volvemos un poco patológicamente y de la que no podemos salir? Nos encarcela. Nuestra realidad emocional nos da tanto potencial como potencialmente nos encarcela y nos atrapa. Nos va a hablar entonces de la infancia, de la madre, de la familia, de cómo nos sentimos protegidos y cómo protegemos, de cómo nutrimos y somos nutridos. Va a ser nuestra parte más inestable, más cíclica, y lo que va a esconder detrás del mecanismo lunar, si lo aprendemos a gestionar, es el talento lunar, porque la luna tiene esto de lo innato, ¿sí? La luna te muestra cómo sos vos en tu rostro más purificado cuando corriste el miedo. La luna en su peor aspecto es lo que más temes y es tu miedo más irracional, y en su mejor aspecto es el talento innato que vos viniste a expresar. Ahora, también es nuestra forma más caótica, la luna, ¿sí? Entonces, esa luna va a tener que ser un poco vinculada con el sol, entendiendo al sol como la herramienta que nos brinda el orden, en principio, el entendimiento consciente de quién yo soy, porque todo bien con de dónde yo vengo, cuál es mi historia, cuál es mi ancestralidad, pero ¿quién soy hoy? ¿Quién elijo ser? ¿Quién conscientemente yo soy? Aparecen acá los límites del ego que se suelen presentar ante el miedo que genera el inconsciente, ¿sí? El sol también nos muestra talentos y virtudes nuestras, nos muestra dónde nosotros somos únicos en el mundo. El sol es esa herramienta a través de la cual podemos brillar y mostrar quiénes somos y compartirlo con los demás. El sol es generoso, con el sol yo me quiero mostrar. Con el sol yo encuentro claridad, entiendo cómo funciona mi mente. El sol es la herramienta principal para generar vitalidad. Cuando nosotros no alimentamos nuestro sol, nos deprimimos literalmente, ¿sí? Porque es la fuerza de voluntad que nos lleva a autorrealizarnos. Es el principio de la individuación y de donde parte la creatividad, pensando en la posibilidad de poder crear nuestra propia realidad.
de poder crear nuestra propia identidad, de poder crear nuestro propio destino. La luna te dice, vos venís de acá, pero el sol te dice, pero acordate que hoy podés elegir cómo querés crear tu propia mente y tu propia realidad también, ¿sí? Ahora, la parte más divertida y más desafiante y mi favorita, y paréntesis, por donde yo siempre arranco cuando leo una carta natal, que me parece que es el mejor tip que les puedo dar, el ascendente. El ascendente no es un planeta, no es una estrella, no es una figura celeste, ¿no? No es un cuerpo celeste. Es un punto matemático en nuestra carta natal que nos muestra justamente el horizonte de posibilidades que se presenta en nuestro camino. El ascendente es aquel lugar por el cual emerge el sol al momento de nuestro nacimiento, representando literalmente el horizonte cuando nosotros nacimos. Y fíjense que el horizonte tiene esta cualidad de inalcanzable, ¿no? Esta cosa de me acerco al horizonte, pero nunca voy a terminar de llegar al último instante antes de alcanzar ese horizonte, justamente. Es inacabable, eso es el ascendente. ¿Y cómo se expresa? Se expresa en el camino de vida. Todo aquello que te pasa, todos aquellos vínculos con los que te encontrás, los desafíos, los aprendizajes se presentan por medio del signo ascendente. Por eso me muestra hacia dónde voy. Si la luna es mi pasado y el sol es mi presente, mi ascendente es mi futuro, porque es aquello que se presenta como llaves o como herramientas para integrar una nueva fuerza. El signo ascendente, se dice, es aquello que vos viniste a aprender a hacer. Entonces, en ese código yo diría, yo Juliana, luna en Tauro, vengo de Tauro, aprendí Tauro, siento taurinamente, hoy soy Aries, me entiendo Aries, me organizo psíquicamente arianamente, pero vine al mundo a aprender a ser Sagitario, porque soy ascendente Sagitario, ¿sí? Entonces... Es muy bueno el ascendente y es la mejor forma de conocer a alguien. Si vos querés saber si alguien va a ser tu amigo, descubrí cuál es su ascendente y cuál es el tuyo y qué tan compatibles son. Mucho más que Venus, por ejemplo. Entonces, esto lo que quiero remarcar como último del ascendente es que es inacabable. Yo vine a aprender a ser Sagitario. ¿Voy a terminar de aprender a ser Sagitario algún día? Spoiler, no. Nunca voy a terminar de descubrirme sagitariana, porque todo el tiempo se sigue actualizando. Y fíjense, la identidad del sol se actualiza gracias a las experiencias que trae el ascendente, ¿sí? Entonces, este aprendizaje nunca se acaba porque vinimos a aprender a este mundo y a integrar experiencia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer desafío como gente que quiere aprender astrología? Hacer dialogar a estos tres puntos que son tan importantes y evolutivos. ¿De dónde vengo? ¿Con quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Luna, ascendente y sol. ¿Cómo se vinculan estos tres puntos en mi carta natal? Yo les propongo intentar hacerlo desde, en principio, entender los elementos en los cuales están estos puntos. Para esto, ustedes pueden después volver a las diapositivas anteriores si algo no quedó claro, pero en principio acá les dejo cuáles son los elementos y cuáles son los signos correspondientes. Entonces, si yo dije soy Sol en Aries, bueno, Aries está entre los signos de elemento fuego. Soy Luna en Tauro, Tauro está entre la Tierra. Soy ascendente Sagitario, upa, más fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo dialogan todas estas cualidades adentro mío? Y acá les dejé como una lluvia de ideas elemental, ¿no? A ver qué ascendentes tenemos por acá, ya vamos terminando. Ascendente en Capricornio, ascendente Tauro. ¿Dos ascendentes Tauro? Me encanta. Bueno, ahí tenemos tres ascendentes de tierra. ¿Qué pasa con el elemento tierra? Está vinculado con la pausa, la materia, el cuerpo, la determinación, la reflexión, la lentitud, el placer, la estabilidad,
la estructura, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, la función, a un nivel de qué función cumplo yo en el mundo, la salud, el trabajo, el sostén, el sustento, la introspección, los objetivos, las metas y el momento presente. De todos los elementos, por lo tanto de todos los signos, el signo tierra siempre va a ser el que más habita el momento presente, ¿sí? Mientras que el fuego siempre está en el futuro, el aire oscila entre todos los tiempos y el agua siempre está en el pasado, la tierra siempre habita el presente. Entonces, si vos tenés en alguno de estos tres puntos, Tauro, Virgo o Capricornio, hay algo en vos, ¿sí? Que se expresa de esta manera. Ahora fíjense, si yo soy sol en tierra, yo me identifico con esto, yo hago identidad en estas cualidades. Por ejemplo, en la disciplina, soy disciplinado. Pero si yo soy ascendente en tierra, yo no soy disciplinado, yo vine a aprender a ser disciplinado. Y si yo tengo luna en tierra, como yo en la disciplina encuentro seguridad, porque tal vez me enseñaron a ser disciplinado. ¿Se ve? Bueno, este juego me gustaría que hagan con sus cartas. No sé cómo se sienten con esto. Acá dicen ascendente cáncer o Leo, confusión de horario, siempre pensé que era ascendente Leo. Ah, sí, me acuerdo. Me acuerdo de tu situación. Che, ¿cuánto es ascendente en Tauro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, Ara, ¿cómo estás con toda esta información? Contanos un poco de vos, a ver. No, mi ascendente es Acuario, la gente lo sabe públicamente, pero yo creo que es lo que me salva y lo que compensa un poco mi solidez capricorniana. O sea, yo creo que aunque me cuesta incorporar el ascendente, le doy el espacio que merece y hace cosas súbitas y sorprendentes, e inesperadas muchas veces. Esto siempre lo decimos en las clases, ¿no? Que el ascendente muchas veces cuando no está trabajado como que te explota un poco en la cara y viene a decir, bueno, mira, esto es lo que no estás incorporando, incorporarlo de alguna manera. Claro. Cabalísticamente yo lo súper siento parte del concepto del Satán, de esta fuerza que intenta poner un límite para que lo rompas, ¿no? Es Eh, que por eso yo decía que siempre arranco por el ascendente, porque es lo que se presenta como destino, porque te obliga a vos a aprenderlo. Entonces, ay, siempre me encuentro con este tipo de situación, con este tipo de problema, con este tipo de persona. Che, ¿no será que eso algo te quiere mostrar? ¿Que hay ahí algo que vos estás necesitando integrar? Entonces, por eso, para cerrar, les proponía hacer esta actividad de encontrar estos tres puntos tan importantes en estos elementos para empezar a también distinguir, bueno, yo no soy todo. Hay algunas cosas con las que me identifico, otras cosas que me enseñaron, otras cosas que se me aparecen todo el tiempo en mi vida y que será que tengo que aprender, ¿no? Eh, bueno, creo que justo, Preguntarnos. Entonces, Hugo, a hola, ver, hola. no, no, ahí volviste, ahí Ah, volviste, ahí volviste. ahí volví, ahí volví. Ahí Listo. estaba, ya te estabas brotando. Sí. No, esto, ¿cómo seguimos profundizando en este aprendizaje? Primero les propongo rever la máster e ir haciendo pausa, ¿no? Por ejemplo, en las partes de los signos, de los elementos, y poner eso en juego con sus cartas natales. De repente jueguen, ah, mira, este símbolo es Mercurio. Mercurio, ah, mira, lo tengo en Aries. Aries, ¿qué era? ¿No? Y empiezo a identificar, che, hay un montón de fuego ahí en mi carta, hay un montón de aire, hay un montón de tierra. ¿Qué pasa? ¿Cómo me veo reflejado en esto? Y a raíz de eso, de la práctica de la observación de sus cartas, empezar a hacer un trabajo medio autodidacta también de lectura, siempre es el primer camino, ¿sí? Yo hoy estuve leyendo mucho a Liz Green para hablar un poco de la luna, para hablar del sol, pero bueno, hay tantos otros astrólogos como Rudyard, con el que siempre trabajamos mucho, Lily, si quieren algo más predictivo tal vez, bueno, muchos astrólogos. Y bueno, por supuesto las formaciones, que para eso estamos acá también, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta para cerrar para Julie? Ya estamos sobre la hora, estoy súper encantado. Obviamente que
esto constantemente lo hablamos con ella y siempre lo ponemos en análisis para seguir trabajando, para seguir analizando. Siempre que hacemos sesiones, retomamos estos conceptos y los explicamos en las sesiones. Así que es algo que es súper basal e importante para los que intenten comenzar a transitar, ¿no? Este camino astrológico. Julie es súper completa, como bien dicen. Por algo está junto a esta triada de instructores, Meli y Lucho, que los tres son súper completos. Creo que están por ahí también escondidos los otros instructores. Así que muchas gracias a todos y a todas. Julie, ¿puedes dejar de compartir? Así hacemos el cierre. Dale, sí, perdón, me olvidé de eso. Me quedó Sí, ahí el pin. quería mencionar esto. Bueno, gracias, espero que les sirva toda esta información. Fue un poco a las corridas. La astrología tiene esto de que es excesivamente amplia y eso a veces genera un poquito de miedo en la gente que quiere empezar a estudiarla porque dice, che, es mucha información, es muy amplio, hay mucho que estudiar y sí lo hay. Acá intentamos resumir como lo más básico, lo cual es una tarea difícil para mí. Como ascendente en Sagitario, vine a esta realidad a aprender a sintetizar, cosa que me cuesta un poquito. Pero la idea es que se lleven al menos una primera idea. Y como les decía, abrir más preguntas y más dudas que respuestas para que podamos seguir aprendiendo juntos, ¿sí? No se asusten por la amplitud del contenido, más bien que los inspire y los anime y los desafíe a seguir indagando. En realidad, todos los contenidos que vemos en Vía, a todos, los que imparto yo, los que imparten los chicos, son completamente inabarcables si uno quiere comprender la totalidad, ¿no? Es, por eso son caminos de vida, son formaciones que si bien te dan un marco de estudio, de análisis, de entendimiento y una cierta emancipación de poder hacer cosas solo, sola, son cosas que uno seguirá estudiando y leyendo y siempre de repente pasan cosas raras, ¿no? Hace unos años yo no tenía ni idea de que existían, por ejemplo, los tránsitos conversos o cosas así que los planetas van para atrás, cosas que uno dice, wow, no se me hubiese ocurrido nunca. Bueno, por algo está toda la biblioteca ocupada y llena de cosas, y eso es también lo que esperamos, ¿no? Que de a poco tengan curiosidad por seguir rompiendo barreras y aleccionándose a ustedes y que en esa transformación intelectual también haya una transformación espiritual de por medio. Así que gracias a todos y a todas por estar. Gracias, Julie. Gracias a Eh, todos. Voy a dejar de grabar ahora. Obviamente que cuando esto se suba, compártanlo, denle like, por favor, que YouTube es un poco ingrato. Así que, o sea, no la gente de YouTube, sino en la plataforma. Así que gracias por todo.